Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Anfibio Podcast. El día de hoy nos acompaña una de las voces más reconocidas del periodismo ecuatoriano, Diego Arcos. Con una trayectoria de décadas contando historias muchas veces alrededor del deporte, Diego ha cubierto absolutamente todos los mundiales, desde el 1994 hasta el 2022, y ahora se está preparando para en unos días viajar al Mundial del 2026. También ha estado presente en todo tipo de eventos deportivos a nivel mundial, ya sea los Juegos Olímpicos, la Copa América y mucho más. Sin embargo, este es un episodio que va más allá del fútbol. Conversamos sobre su mentalidad, detrás de una larga carrera, algunas experiencias que lo hayan marcado, el lado humano e incluso las nuevas tecnologías que van emergiendo y las nuevas tendencias dentro de la comunicación. Antes de continuar con el episodio, déjenme contarles sobre los auspiciantes de este capítulo. El primer auspiciante es 1 a 1. 1 a 1 es un gimnasio basado en la fuerza, la biomecánica, que trabaja mucho la estabilidad con profesores que están apoyándote absolutamente todo el tiempo. Mi experiencia en 1 a 1 ha sido fenomenal. Realmente he logrado fortalecer, he logrado reducir dolores y curarme de lesiones a través de entrenar con ellos. No me canso de recomendar 1 a 1. Me pone muy contento y estoy muy agradecido con la marca Yoho. Yoho es una marca creada por surfistas para surfistas, con la intención clara: crear accesorios que sean funcionales, resistentes y accesibles. La marca Yoho ofrece artículos como forros de tablas de surf tipo media y racks para transportar la tabla encima del carro. Su diferenciador es que sus forros tipo media son de material impermeable. A todos los surfistas nos ha pasado que al guardar la tabla en el carro se nos llena de agua, se nos llena de arena, y esto no solo daña tu tabla, sino también me ha pasado que te daña el carro, te lo ensucia, el carro puede llegar a tener un mal olor en el interior, y la verdad es que con los forros Yoho el agua se queda completamente adentro y el forro cubre a la perfección. Me pone muy contento colaborar con la marca Yoho, debido a que es una marca ecuatoriana que nos está demostrando que se puede crear contenido de calidad internacional con puro talento ecuatoriano, con unos precios justos y con una conexión real con toda la comunidad surfista. Si les gusta este contenido, por favor, denle like, suscríbanse y compartan para que podamos alcanzar a más personas. Una vez más, muchas gracias por estar acá y los dejo con el episodio. Anfibio Podcast número 4. Diego Arcos, bienvenido. Muchas gracias por hacerme parte de Anfibio. Estaba acá en esta raya. Sí, la hizo un familiar, de hecho, a ¿En, mano. en serio? Ajá, ¿cómo se llama? Con cerámica. Pintó y todo. Vacancísima. Somos muy de la playa aquí en mi familia. Sí, sí, yo también. Qué chévere, qué chévere. ¿Cómo has estado? Primero que nada. Agitado, agotado un poco, es intenso. Estos días previos a la Copa del Mundo es como una pretemporada. Yo de hecho hago una pretemporada porque lo que se viene es fuerte. Pero ya, es lo que sabemos que toca alguna vez cada 4 años. Yo había programado mi vida para este mundial vivirlo como aficionado, pero no salió todo bien como quería. Pero no, no hay ningún problema, igual se lo trabaja con gusto y vamos. Pero tenías planificado brillarlo como aficionado allá o acá. No, allá. En el Mundial de Brasil, nosotros como cadena de televisión teníamos los derechos. Entonces sorteamos con los periodistas quién hacía la inauguración y quién hacía la final. Entonces yo salí sorteado para la inauguración, yo hice Brasil-Croacia y en la final técnicamente al momento del partido estaba libre. Y me invitaron un sponsor a ver el partido a un puesto de aficionado, algo que nunca en mi vida había hecho en un mundial, siempre lo veía en los puestos de periodista. Y cuando yo vi el partido de la final entre Argentina y Alemania, en ese lugar yo dije, qué estúpido que soy, porque yo nunca he visto un partido con este entorno y este ambiente. Y me dije a mí mismo, no, yo tengo que vivir esto con mi familia, con mis amigos. O sea, no quiero siempre estar trabajando y siempre estar bajo el molde y la armadura de periodismo. Quiero sentirme hincha, pero bueno, no me salió. Pero sí he podido hacer algunas de esas acciones últimamente, pero ahora la meta es para el próximo, vamos a ver. Para el 2030. 2030. Ojalá se dé, ojalá se dé. Sí, todo sigue dándose, sí. Sí, hoy vi un story tuyo que subiste de un vinilo de Charly García, de Clicks Modernos. ¿Te gusta Charly García o te gustan los vinilos? O sea, ¿por qué te acercaste a Yo como soy eso? ateo, pero si tengo un Dios es Charly García.
Wow. O sea, para que tengas una idea de cómo me gusta y cómo lo admiro y cómo lo he estudiado. Y yo soy músico y he estado tratando de entender lo que él hace y todo lo que toca durante toda mi vida. Yo estoy seguro que va a ser la primera persona que no es familiar o cercano a mí que cuando muera me va a hacer llorar. Porque soy realmente fanático de Charly García. Desde toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Y es impresionante que siga vivo y hace poco sacó un álbum. Sí, pues ya lo están turros esos discos. Ya lo están exprimiendo la leche, la vaca. Y ya él no puede seguir tocando. Y eso de ahí... De hecho, yo escribí que era muy malo eso de ahí. La gente me decía que no podía creer que yo había hecho eso de mi ídolo. El último trabajo es muy malo. No puede cantar ya. Y tal vez hay algunos insumos por ahí de lo que él era, pero yo estoy con el Charly que fue y lo que hizo y que es un genio, es un genio. Cualquier canción mala de Charly es un temazo, un hitazo de cualquier otro artista. Sí, estoy de acuerdo, yo también sí. Me dice ahora último de grande, bien fan de Charly. Aparte, justo yo he estado pensando en eso últimamente de qué es un buen retiro, pero viéndolo desde el fútbol. Por ejemplo, hacer lo que están haciendo, no sé, Ronaldo, James Rodríguez o o Toni Kroos. Que Toni Kroos se retiró acá. Yo quisiera hacer lo que hizo Toni Kroos. Sí, es que es difícil. A veces tú crees que todavía puedes dar, mientras más cerca estás de la muerte, más vivo te sientes. Entonces, crees que todavía puedes dar, te sientes orgulloso de decir, mira el ritmo que tengo y lo que hago todavía a mi edad. Hay otros que dicen, no, me voy a bajar un poco la velocidad y me voy a una liga un poco más suave. O ya hago un disco cada 4 o 5 años. Sí, depende un poco de quién es cada uno, ¿no? Sí. Oye, ¿sabes qué? Quería comentarte algo chistoso. De chiquito yo jugaba béisbol. Ajá. Y recuerdo un día, tengo grabado en la memoria, están entrenando y llegó Diego Arcos. Y todos, wow, hoy viene Diego Arcos. ¿Pero llegué como jugador o como...? No, como entrenador, como a darnos unas palabras motivacionales. Y recuerdo que ¿En qué equipo jugabas? Yo jugaba en Cardenales, Okay. pero también jugué en la selección. Entonces, no sé dónde habría estado entrenando ese día. Tiene que haber sido una selección. Sí, y recuerdo me dijiste que te gustaba mi postura. Yo era catcher y yo le decía a mi mamá, wow. Qué bacán encontrarme ya con esta historia y estos momentos. Sí, como me sentí motivado. Qué Pero bueno. ¿A ti te gusta bastante el béisbol? Yo jugué, le debo mucho mi vida al béisbol, es un deporte que me apasiona. Lo jugué hasta que pude. Nunca me lesioné jugando, mis rodillas claudicaron jugando torneos de fútbol de padres de familia. Y sí, y es mi vida, me he pagado estudios, viajes, amigos. Creo que es un deporte del que sé mucho, creo que es un deporte del cual yo podría y me siento capacitado de poder entrar a una cancha y decirte cómo mejorar ciertas cosas. He seguido haciéndolo, ayudo gente. Religiosamente 2 días a la semana voy a la cancha todavía, porque es algo lo que todavía puedo hacer, además de andar en bicicleta o meterme al agua, porque la rodilla no me sirve la derecha, aunque gracias al doctor Echenique y al doctor Sadon me la han mejorado, pero ya es la edad y la artrosis. Y sí, el béisbol es un deporte que es el que mejor jugué, el que fui menos malo como deportista. Qué chévere. ¿Y de qué jugabas? Catcher, primera base. Catcher y primera base. ¿De qué año jugaste? ¿Yo en primera categoría o desde que empecé como niño? Desde de niño, me pregunto. Yo debo haber empezado a jugar en el 77. Wow. En la Liga Miraflores, y jugué hasta el 2014, En el 77. 2013, seguí jugando, ya con 40 y más años seguía jugando. O sea, yo si no me fregaba las rodillas me hubieran tenido que botar del estadio. No tengo la menor duda. ¿En primera? Sí. O sea, en años en que el torneo aquí era de verdad. En años en que el estadio aquí estaba repleto, en que traían 6 extranjeros por equipo, que venían beisbolistas olímpicos, series grandes ligas a jugar a los equipos. Eran años maravillosos. En Yeyura. Sí. ¿Y en qué equipo jugabas? En Fati. O sea, los años más gloriosos fueron en Fati. Jugué también en Barcelona, jugué en Chavos, pero los años gloriosos fueron en Fati, que fuimos tetracampeones 96, 97, 98 y 99. Partidos o temporadas en las cuales se acababan las entradas en el estadio. No había entradas, se acababa. Fue maravilloso. Era el apogeo del béisbol en ese entonces. De hecho, yo te cuento algo. A mí me hicieron una muy buena oferta periodística en algún momento de los 90s. Pero esta oferta, a alguien que tenía 25 o 26 años, demandaba que me vaya a vivir a Quito. Pero era una súper oferta. Cualquier persona, o sea, solo un estúpido no la aceptaba. Y yo no la acepté. Porque decía, no voy a dejar de jugar béisbol. O sea, si me voy a Quito, no voy a jugar. ¿Y en Quito no había béisbol? No, pues el torneo era solo en Guayaquil, en el estadio aquí. Entonces dije, no. Y todavía me pongo a preguntar qué hubiera pasado con un efecto mariposa, ¿no? Pero no me arrepiento de esa decisión porque fui feliz haciendo periodismo aquí
y manteniéndome con lo que hice acá y fui feliz jugando. Qué bien, qué bien. Y esos años, eran los años dorados de Barcelona también en el béisbol. Bueno, Barcelona tuvo años dorados en los 80s y en los 70s. De ahí volvió a ganar un título en los 2000s, una gran final que le ganó Emelec, que fue el último título de Barcelona en primera Con categoría. Gallo Ronco. No, ya Gallo no estaba. Gallo era mucho antes. Aquí era con el Pato Gálvez, que había sido jugador de Gallo Ronco. Entonces fue un año muy bonito. Carlos King era un panameño que estaba en ese equipo. Chayo Rodríguez, me estoy acordando de los extranjeros. Marco Barros, Daniel Durán, Fabricio Muñoz. No, fue una gran serie con Emelec, porque los campeonatos al final eran a serie de 5 partidos. Claro. Y con mucha rivalidad, con peleas y todo. Nos llevamos muy bien, pero había mucha tensión. Y para mí fue me llenó de orgullo esa serie, porque yo salí en el noticiero la noche en TC. Entonces el canal me ayudaba y me permitía que yo grabe el noticiero para poder irme a jugar. Ah, ok. Entonces me pasaba a veces que yo estaba jugando y yo veía que en la general el guardián del estadio tenía prendida la televisión con noticias en TC. Entonces yo estaba saliendo al aire mientras estaba jugando y el guardián me decía, ¿y cómo hace? Yo le decía, me acolitan en el canal y me dejan grabar, y eso muy agradecido con el canal. O sea, grababas antes y luego mientras jugabas te estabas viendo... Sí, pero no es que estaba atento a lo que salía, yo estaba pendiente en el partido. O sea, me dejaban grabar a las 5 o 6 de la tarde y había que volar al estadio porque el partido empezaba a las 8 y el noticiero era a las 7:30. Entonces no iba a poder me dejaban grabar el segmento. ¿Y por qué crees que en esa época el béisbol estaba tan...? Había mejores dirigentes, había más compromiso de los jugadores, había más organización de los clubes. Cuando dejaron morir al Yello Úrega, toda una generación de gente que se preparaba para jugar en el Yello ya se amargó. Hoy puedes conseguir becas, firmas profesional o ibas a jugar al torneo de primera categoría. Ahora dejaron morir una generación de gente que iba al estadio, que lo disfrutaba. La zona también se puso un poco difícil. Pero están tratando de recuperarla hace algunos años. Este año va a haber un torneo, ojalá al fin se vuelva a jugar en el Yello Úrega, porque últimamente han hecho más conciertos que torneos y se vuelva a tener ese ambiente que tuvo aquí el béisbol, tuvo aquí el forabordismo, tuvo aquí el hockey de patines, tuvo aquí el básquet con la Liga Pro va bien y muchos otros deportes. Igual hay unos chicos en Estados Unidos jugando en D1 que... Sí, hay gente que juega afuera y tiene mucho talento. Hoy es distinto, antes de irte era dificilísimo. Gustavo Giler, quien te habla, Ernesto Álvarez, Daniel Durán, tuvimos la suerte de ser vistos y que nos lleven a jugar allá, y de eso sacamos muchísimo provecho para lo que es hasta hoy nuestras vidas. Qué bien, ojalá regrese el... Sí, yo creo que sí, yo siempre tengo fe, porque la Liga Miraflores es una maravilla. La Liga Miraflores sí se mantiene de manera extraordinaria. Es una liga de primer nivel, con infraestructura de primera, con buenos equipos, salen a participar como ligas. Pero yo me pregunto qué pasa con esos muchachos cuando salen de la liga, ya tienen 17, 18 y no consiguieron una beca. ¿Dónde se mantienen jugando? Ese es el trabajo de los dirigentes. Es la parte difícil ya. Sí, no es fácil, no es fácil porque el deporte tiene que asumir hoy día que tienes que asumir una cultura corporativa. Tú ya no puedes seguir rogando que un sponsor, que lo que te dé el Estado, tienes que cambiar tu estructura para sobrevivir, que lo han hecho muchos países que descubrieron esa cultura corporativa para poder desarrollarse. Sí, que como te decías, la parte difícil. Oye, también te he visto un montón de veces en montañita. ¿Te vas bastante por allá? No, yo soy dolón. Yo desde muy pequeño iba para allá por asuntos familiares. Trabajé en un programa de playa desde el 92 hasta el 96, en que me encargué de cubrir toda esa zona. Era un goce porque nos reuníamos con la producción y la producción quería... El cliente quiere que este fin de semana vayan a la discoteca que inauguran tal cosa. Era un debate. No, yo no voy a ir allá. Yo prefiero irme a grabar una historia de una familia que tengo en la ruta San Vicente de Loja, o prefiero irme a Manglar Alto a hablar con el cura Hanner, que tiene un gran trabajo con unos niños en el sector. Entonces conozco toda la zona desde que tengo 11, 12 años, que fui la primera vez y luché y me esforcé hasta poder ir a comprarme mi casa en el sector y ya no trabajar los fines de semana para poder irme allá todo el tiempo. Yo no soy surfista por el béisbol, porque como tenía que jugar los fines de semana, no podía surfear como hubiera pretendido. Pero siempre vuelves al agua, siempre vuelves al mar a bucear, a hacer moribulla, a estar metido ahí y considero que mi retiro va a ser ahí. Mi retiro va a ser ahí. Yo siempre digo, yo trabajo en Guayaquil, pero yo vivo en Olón. Así digo yo. O sea, si te vas casi todos los fines de semana. 47 fines de semana al año. Fue de 52. Sí. Es un montón. Sí. Y me llevo mis equipos, mis cámaras, hago fotos, ando en bicicleta, me meto al agua. O sea, siempre estoy haciendo algo.
Igual siempre de una u otra manera, como me dice mi esposa, estás trabajando. Si no trabajas los fines de semana, pero estás haciendo algo. Pero bueno, me voy a un entorno en el que soy mucho más feliz. La energía ya es como más ligera, como más feliz. Ya el hecho de que todo esté más cerca en el carro ya es una ventaja tremenda, y el hecho de que puedas agarrar la bicicleta y meterte a un bosque y pedalear 20 kilómetros y regresar también te da otra energía y otra carga sobre todo. 100%. Aparte, es un lugar en el que puedes estar en el carro con el vidrio abajo y no te molesta el ruido del camión, del carro. No. Igual hay su tráfico a veces, pero yo me muevo por toda la zona. Puedo estar en Ayampe, puedo meterme un momento al río en Ayampe, puedo irme a Puerto López a hacer una excursión a una montaña, puedo ir a visitar amigos en Salango. O sea, te repito, yo tengo yendo a esa zona 30 y más años. Wow. Tal vez más, 40. Entonces ya somos conocidos todos. Y allá hay una cultura deportiva súper fuerte. Yo creo que la cultura de la Ruta del Sol es el surf, el fútbol femenino, es impresionante, el ciclismo, hay muy buen ciclismo, hay buenos equipos de ciclismo, que es la cultura que hay allá, hay muy buenos buzos, bueno, y el surf, el foil, el bodyboard en todas sus modalidades, todo lo que tenga el longboard, todo lo que tenga que ver con usar las olas, ¿no? Y ahora con la ley de olas, que estoy seguro que va a salir, pues es algo que nos debe dar muchísimo orgullo. Hay otras cosas que no se respetan y para la cual los ecuatorianos o la gente que va tiene que tratar de ser mejor ciudadano en cuidar la playa, pero bueno, de a poco, la ley de olas creo que es algo de ahí. Vendrá simplemente respetar la ley, no meter motos y cuadrones y carros a la playa, que es algo tan sencillo y que la gente le importa un carajo y no respetan la ley. Qué bestia, pero sí, me parece que ya votaron, creo que ya quedó aprobada la ley de olas. Ya creo que va aprobada, que es algo tan necesario y tan valioso, pero tan valioso, porque las olas son patrimonios, los arrecifes son patrimonios, los lugares de buceo son patrimonios. Hace algunos años el concejal Gustavo Navarro, quiso, mediante el municipio, hacer un decreto aquí de que haya árboles patrimoniales en la ciudad de Guayaquil. No sé qué pasó, no votaron, pero Guayaquil tiene árboles patrimoniales que debemos entender y comprender que también hay que saber cuidarlos, valorarlos y sentirnos orgullosos de eso de ahí. Y qué suerte lo de la ley de las olas. Sí, qué suerte. Yo tengo unos amigos que son de La Rinconada, ¿sí has ido por allá? Todo el tiempo. Y ellos tienen una historia increíble. De ahí es el Tigre Rivera, el surfista Andy Rivera, uno de los grandes surfistas. Él es mi amigo. Andy Rivera. ¿Te contó la historia cuando entró remando una vez a la casa? No, ¿cómo dice? Dile que te cuente. Ya le voy a preguntar. Estaba surfeando y ya tenía que regresar a La Rinconada y no tenía cómo regresarse. Y la persona que lo acercó o lo llevó más, lo acercó lo más posible a La Rinconada. Okay. Y ya era de noche. Se metió al mar y entró remando. ¿Como desde la entrada? Como 40 minutos entró remando hasta su casa. Entonces al día siguiente le preguntaron ¿por qué estás cansado? ¿Qué te pasa? Y ahí fue que nos contó. Lo que pasa es que ayer remé 40 minutos a oscuras para entrar a mi casa por el agua, porque era la única forma en que podía entrar. Qué duro. Ese es un surfista, Andy Rivera, de los mejores que hay aquí. Y Andy y el hermano, ellos me contaron la historia de cómo aprendieron a surfear. No sé si te han contado. No. Pero ellos son de los primeros surfistas de su zona. Y imagínate que compraron una cámara y dijeron, ¿sabes qué? O sea, ya queremos salir, queremos surfear y tratar de viajar por el mundo surfeando. Y lo que hicieron fue, entre Andy y Sandro, se decían, ya, tú me grabas 40 minutos y luego yo te grabo 40. Entonces estaban turnándose y en las noches se corregían y así fueron mejorando y ahorita son como... Muy buenos surfistas. Y en La Rinconada también es muy famoso, o en el sector la gente que hace el descenso en skateboard. Es increíble eso de ahí. Eso es increíble. Una vez vinieron muchos extranjeros por algún evento acá al Ecuador y se quedaron en mi casa algunos y los llevé a comer langosta en La Rinconada y el momento que bajábamos nos topamos con ellos. Ahí hice un reportaje, es espectacular. Qué bacán. ¿Y cómo ahí? Eso es justo lo que conversábamos en otro episodio, que ubicas a Rick Rubin. Sí. Rick Rubin dice como de la gente creativa tiene que tener como una parte del cerebro alerta para cuando salen estas cosas, decir aquí a sacar. Claro, es un instinto que te dice aquí hay algo. A veces te puede fallar como a veces no te puede fallar, pero cuando se te prende te genera una dopamina increíble. Yo la comparo con la época en que iba a alquilar películas y encontraba la que quería o la que no sabía que estaba y la encontrabas y te generaba algo único. Yo siento lo mismo cuando estoy frente a una historia. Dice, aquí hay algo y quieres grabar y quieres documentar y quieres entrevistar y quieres archivar. Me gusta mucho eso. Y o sea, ahorita en tu día a día estás alerta en caso de que te encuentres algo. 24/7. Yo soy muy fanático de las cámaras. Me gusta tomar fotos ahora de viejo y estoy siempre atento.
qué drones nuevos hay. Y yo debo tener un museo de drones porque he comprado casi todos. Y ya hoy es mucho más fácil volarlos, ¿no? Pero yo estrellé algunos, se me perdieron algunos, porque quería ir un paso más allá, sí, sí. Qué bien. ¿Y cómo, por ejemplo, cuando no te las encuentras, cuál es tu rutina como para buscar nuevas historias y nuevos deportes? No Porque... necesariamente, no es que voy a ver hoy qué encuentro, a veces sí me genera eso, ¿no? O alguien me llama, o alguien me da un tip, o alguien me da un dato, entonces, o alguien me escribe, otras veces te las encuentras, ¿no? O sea, hay fines de semana que yo llego a la playa, estoy en la casa, salgo a hacer algo, salgo a comprar y veo algo y digo, aguanta. Entonces, y ahí solito se te despierta, o te avisan también, es decir, el otro día estaba comiendo en Manglar Alto y se acercó un señor que me dijo, mira, yo hago este gin. Entonces tiene ¿Bebida alcohólica? Sí, tiene una destilería de gin y whisky en la Ruta Dos Mangas. Es un señor de Baltimore. Entonces, a ver cómo funciona esto, qué es lo que haces. El de los helados en Olón, helado suave, es un tipo de Chicago que llegó huyendo del tráfico y de todo, era jugador de fútbol, tuvo un tumor en la cabeza, jugó en Brasil, en Bolivia, en Holanda, y llegó a Olón y se puso a hacer helado y era una sensación. Es decir, Erwin Musper, o sea, entre Curía y San José vive un productor musical que trabajó con Santana, trabajó con David Bowie, trabajó con Gypsy Kings, trabajó con Scorpions. Googleen Erwin Musper, para que se den cuenta con quién ha trabajado, y está retirado. Entonces me invitó a su casa en San José, entre Curía y San José. Es una locura los instrumentos que tiene ahí y de quién fueron, la colección de música que tiene ahí, los discos de oro que tiene ahí, de platino que ha ganado como productor. Tiene tener unas anécdotas. Pero es un tipo súper humilde, súper modesto. Él es nacido en Holanda, pero toda su vida la pasó en California. Entonces yo fui con Luis Guillermo Borja, Willo Borja, que es un guitarrista del carajo, a que lo conozca. Y Luis Guillermo es fanático de David Bowie. David Bowie acaba de morir o se había muerto recientemente. Y le dijo, Erwin, ¿tú hiciste alguna vez algo con David Bowie? Y él solo aplastó así en la computadora, clic. Y salieron las fotos de él mezclándole, produciéndole un disco de David Bowie. Entonces, todas esas historias están por todos lados. Están por todos lados allá, no necesariamente extranjeros. Yo estoy trabajando en un corto que ya se volvió largo, que es de por qué están ellos acá, qué hacían antes y por qué eligieron Ecuador. Dentro de todos los problemas que puedas tener en las actualidades, igual siguen valorando lo que para nosotros es parte del día a día y no hemos aprendido a valorarlo. El otro día vino un amigo nuestro de colegio que se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos y que tiene como 12 años allá, y nos reunimos en la playa en Ayampe y éramos conversando todos en Ayampe, y él nos miraba la playa y decía, ustedes no saben el valor de esto de aquí, ustedes no saben lo que significa esto, dice. En comparación a otros países en que vives a 150 por hora y no tienes chance de hacer eso. Y el mar frío muchas veces en otras partes. Caliente aquí para... Y aquí, yo tuve un amigo que vino de otro país. Bueno, yo vivía en México, vino un amigo mexicano a visitarme y llegamos a una de esas casas de Olón, de un amigo de mis papás, que tiene la casa frente al mar. Y él me decía como de, sí, o sea, estás consciente que esta es una playa privada para ti, el agua caliente, el sol, y nosotros como estamos acostumbrados, muchas veces no lo valoramos, eso. Y los de afuera, imagínate. Yo tengo amigos que me dicen que viven en otros países. Dicen, venían mis vacaciones y me puse a ver si me iba acá o me iba acá. Y terminé yendo a la playa en Guayaquil, le dicen en Ecuador, porque tenía marisco que me lo llevaban a comer ahí. Bueno, podía llegar frente al mar a un precio razonable. Y sí, son cosas que tenemos que aprender a valorar y sobre todo cuidar. Sí, y ¿qué crees que, justo también conversábamos esto en el podcast anterior, pero qué crees que podemos hacer como, por ejemplo, yo como ciudadano del día a día para preservar las playas? Cada uno puede hacer algo, porque muchas veces cuando le dices a alguien, ¿por qué no apoyas el deporte? Te dice, pues que yo no tengo plata para pagarle 3 pasajes a esta delegación. Digo, no tienes que pagarle los 3 pasajes, puedes comprarle el zapato al deportista. Puedes traer una bola de béisbol para un equipo que necesita 20 para un entrenamiento. Cuando te vayas a lavar los dientes, cierra la llave. Tal cual. O sea, ya estás haciendo algo. O sea, procura estar atento a quién no hace basura, o si te vas a bañar a la playa, ¡ay, que está lleno de basura! No te quejes, recógela. Entonces, haz lo que te toque, ese poquito, haz lo que a ti te toque. La famosa historia de que en la selva hay un incendio. Hay un incendio, tremendo incendio. Entonces el león iba y trataba de echar agua. El elefante se cargaba y botaba agua para limpiar, y venía la hormiguita y echaba agua. Entonces se lo queda viendo el león y se le ríe. ¿Pero qué haces? Mi parte, lo que me toca.
Eso es lo que tiene que hacer cada uno. Qué bien, qué bien. Y claro, justo en el día tenemos como, el día está formado por un millón de decisiones que tomamos. Sí. ¿Cómo El otro día tomar la el otro día decisión leí correcta? algo, alguien escribía, algún neuro loco de esos, la cantidad de decisiones que toma el ser humano al día. Por ahí lo leí otro día, no me acuerdo. Pero era una bestialidad. Era una bestialidad. O sea, en el momento que yo decidí ver allá y no acá, ya es una decisión. Pero a ver, no me acuerdo la cifra. Pero era una estupidez así como de 5 millones de decisiones, algo así. Sí. Yo digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Este tipo está loco, ¿no? Y después te pones a pensar, si en un minuto a veces tomas. 99.000. Sí. Pero bueno, puede ser. Así Claro, es. justo esas decisiones, simplemente tratar de pensar, o sea, si la decisión que estoy tomando, ¿cómo la puedo, o sea, cómo puedo generar menos impacto, menos daño, cómo puedo aportar algo bueno? Claro, claro. A mí mis hijos me dicen, ya no te pelees con la gente que bota basura, pues no sabes con quién te vas a encontrar. Pero yo sí era bastante guerrillero con la gente que botaba basura, de parquearme al lado en el carro, la típica se le cayó o no vio que hay un basura. Eso me podía volver loco y me puedo volver loco. Pero bueno, ya me dicen mis hijos, dale suave, ya hago Sí, la caso. verdad es que ya uno no sabe con quién se puede Soy encontrar. muy estoicista y a esta edad, sí. A mí me pasa lo mismo. Me dice si quieres más agua, acá tengo. Está riquísimo, tranquilo. Muy bien. Oye, veo que como que las historias realmente es algo que te llenan. ¿Es parte de eso o es la razón por la que te dedicaste al periodismo deportivo? Sí, yo siempre quería hacer periodismo. Yo quería hacer periodismo. Yo sabía que no iba a elegir una profesión que me daba mucho dinero y que el periodismo y la comunicación no te da tanto. Puedes obtener todo lo que quieras en la vida si quieres. Y yo estaba consciente de que no iba a ser arquitecto, no iba a ser ingeniero, no iba a ser doctor, lo que me gusta mucho la medicina, y que iba a terminar siendo un contador de historias. Pero yo iba a ser un gran beisbolista, iba a ganar millones, Ujú. y cuando ya me retire iba a llegar a transmitir. No fue así, empecé a hacerlo antes de tiempo, pero no me arrepiento en lo más mínimo. Y estaba hoy metido en todo eso ahí. Me gusta cubrir mucho lo que tiene que ver con música, con arte, con cultura, con turismo, con deporte. Sí, yo soy periodista, logré tal vez un poco más de consagración a nivel local como periodista deportivo, pero yo puedo cubrirte muchas otras cosas que a mí me agradan y me atraen. No estoy capacitado para ir a hacer tal vez una cobertura bursátil, o ir a hacer una cobertura por ahí tal vez de aspectos físicos, pero para otras cosas como periodista creo que estoy preparado para muchas. Qué interesante. ¿Y cómo sientes ahora, o sea, cómo el acceso a la información en comparación con antes, cómo sientes ahora que te Hay una preparas? hipercomunicación, una hiperinformación. Hay que saber escoger bien tu dieta mediática. Eso es importantísimo porque puede saturarte. Hoy hay una democratización de la fama interesante. Yo tengo colegas míos de mi edad, de medios tradicionales, que no soportan ver que una persona haga sus contenidos. Yo le digo, ¿pero por qué? Esto no era exclusivo nuestro porque fuimos periodistas o estuvimos antes. ¿A qué te refieres con crear sus contenidos? Esto. Ah, ok. ¿Y por qué está haciendo él eso? ¿Quién es él? Él es Martín Piedra, ¿por qué no lo puede hacer? ¿Por qué tú sí puedes y él no puede? Y tenemos estas discusiones, ¿no? Claro, No, quieren que sean periodistas y que hayas tenido tiempo de experiencia. Eso parte de que antes, para que una pieza audiovisual tuya salga al aire, era realmente jodido. claro. Eso era así antes. O sea, ibas y hacías notas y no salían y te quedabas, pero ahora cualquiera puede hacerlo, por eso te digo, la democratización de la fama. Pero asimismo es la época que hay más competencia. O 100%. sea, o sea, tú puedes hoy día, que nadie venga a quejarse hoy día y decir no tengo oportunidades. O sea, eso para mí es un sufridor y no vas a llegar a ningún lado. Pero vas a tener mucha competencia. Y el otro día hablaba con Jaime Macías en un podcast en que me decía, el Ecuador está lleno de gente talentosa, de comunicadores. Pero si en Estados Unidos un tipo va a 40 kilómetros, tú no puedes ir a 40 y tratar de pasar. Tú tienes que hacer algo distinto, algo que lo pase. Entonces, pero si hago lo mismo y soy igual de bueno que él, por eso estás aquí, porque haces exactamente lo mismo que él y a él ya lo vieron antes que a ti. Entonces tienes que hacer algo distinto, algo diferente. Entonces yo creo que la hipercomunicación o la hiperinformación tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Todo depende de cómo la apliques o qué tratamiento le des tú. Yo tengo mi dieta mediática, no me gusta ser adicto al escroleo, me gusta ser humano todavía en algunos aspectos, pero yo me levanto y consumo información 3 horas. O sea, empieza mi día trabajando en las cosas que tengo que hacer, en las historias que a mí me gusta encontrar y buscar, no necesariamente lo que encontré en redes. O sea, me gusta también yo crear y generar una, que es lo que le digo a todos los periodistas. Me dicen, mira mi trabajo, estoy haciendo esta página web. Le digo, ¿y de esas noticias cuál es tuya? Copiaste esa ESPN, copiaste esta del Universo, copiaste esta TC. ¿Cuál es tuya? Tú estás en un repositorio de noticias, eso le digo. Entonces los amargo, pero hay que sacudirlos. Tenemos que saber tratar bien las noticias, tenemos que aprender a diferenciar fake news.
yo creo que las redes han salvado el verdadero periodismo también, porque te ha obligado a la triple confirmación, que era un elemento básico del periodismo 0.10. O sea, ya al fin, creo yo, en los chats que tenemos, ya nuestras tías empiezan a preguntar, ¿será verdad? O sea, ya no es que te dicen, vi un elefante volando en Urdesa con una metralleta, sino que ya te dicen, esto será verdad. Entonces ya eso es una evolución. Ya eso es una evolución de comunicación. Yo soy el antipático que corrige a todo el mundo en los chats cuando le digo eso es mentira. Yo lo soy. Entonces, y para mí el manejo de comunicación correcto y acertado es determinante para la vida. Y bueno, justo como tú dices, con la inteligencia artificial se puede hacer muchas más cosas que no necesitas pensar, pero a la vez, como tú dices, que tienes que escribir tus cosas, tus noticias, ahora lo necesario es pensar más y ser más crítico y estar más alerta. Muy buen punto, es verdad. El otro día me escribieron que escriba un prólogo, escribí el prólogo y dije, se lo voy a meter a ver inteligencia artificial, ¿qué opina? Y cambié 3 palabras. Cambié 3 palabras, O lo sea, reconozco. tú de lo que te respondió. Estaba el mío hecho por mí 100%. Se lo metí y me lo mandó muy similar, pero con 3 palabritas. ¿Ve? Y dije, qué miedo. Pero bueno, yo igual trato de escribir siempre, estar activo en eso. El cerebro tiene que estar moviéndose. Pero no le tengo miedo tampoco a la inteligencia artificial ni a lo que nos esté ofreciendo. Hay que estar más alerta. Hay que estar más alerta. Porque quien va a causar el daño ante esto son los mismos humanos. Que las redes son una mierda. No. Es la gente que la utiliza para volverla. Eso es que están ahí como un elemento de una plataforma. Una herramienta. No que, mira esta estadística que dice que por culpa de Facebook hay cachos. Facebook no tiene la culpa que tú le pusiste los cachos a tu pareja, fuiste tú. Entonces, no, que es como cuando digan le pegó un martillazo. La culpa no fue el martillo, la culpa fue el tipo que lo agarró y te dio el martillazo en la cabeza. Tal cual. Entonces, dieta mediática correcta y saber a quién seguir y cuánto tiempo seguirlo. Tal cual. Muchas veces he visto últimamente que bastantes como... Hay un nuevo formato de blog de escritura que llegan correos. No sé si el tipo newsletter, dices tipo tú. newsletter, Ya. Correcto. Que ya lo que hace la gente que le interesa escribir y le interesa la inteligencia artificial, lo que hace es escribe sus apuntes, todo lo que quiere transmitir y se lo pide a la inteligencia artificial que se lo redacte. Es decir, basándose con la materia prima de lo que él pensó. Hago el prompt. Correcto. Basado en los escritos que has encontrado de mí. Quiero que redactes un texto con corte documental de una descripción de una playa en Venezuela donde la gente tuvo que abandonar la playa por crisis económica. Pero igual tienes que irlo puliendo. Había una app que se llamaba Magisto. Yo encontré Magisto y bueno, ya ni existe. Haber sido en el 2010, 2011, 2012. Tenía tanto que editar yo que me di cuenta que esta me podía hacer ediciones que podían ser rápidas y se las ponía y se las daba a ella. Fue el primer contacto que yo tuve con IA. Pero igual tú le dabas los 35 clips de imágenes que querías que te los pegue y terminabas tú arreglándolos. Porque terminabas tú cortando un poquito que no te había cortado acá o cortando... Pero esta app te daba algunos efectos que tú no los podías generar, ¿no? Es como en la música, ¿no? Que todo es secuenciado. Hay que tener criterio para secuenciar así. A mí igual me va a gustar que toquen. Claro. Pero no por eso no valoro a alguien que haya podido secuenciar bien algo en teclados o en un beat de batería. Claro. Que con la inteligencia artificial, yo justo creo que es como una revolución, así como la revolución agrícola, como ya se cambió la forma en la que vivimos, en la forma en la que consumimos información. Mira, yo trabajé, Martín, en una era en que tú te ibas a trabajar a un mundial y había algo así de este tamaño que era un cassette. Entonces metías el cassette en la máquina o en la casetera y grababas el entrenamiento de Argentina en el Mundial del 94. Entonces, y tenías que decirle al camarógrafo, tenemos solo 8, 10 minutos de satélite, a veces 15, costaban $800. Entonces en ese cassette ibas corriendo a un camión, el camión satelital donde estaba la máquina, que tú metías el cassette track y le dabas play. Y te decían, ¿están listos en tu país? Sí. Y empezaban a grabar en Ecuador lo que tú estabas enviando. Entonces, ¿y cómo estabas por llamada? Sí, en el 94 ya había celular, pero en este lugar, en estos satelitales ya había un teléfono. Tú hablabas con tu país. Entonces, ok, estás grabando ya, ok. Y esa toma no. Entonces tú adelantabas sobre la marcha. Ahí va la entrevista. Y si se te acababan los 15 minutos, se te acababan. ¿Ya? Entonces, no, se faltó de que se vaya la entrevista de Ruggeri. Contrate otra vez. Llegar a una nota en que tú haces así, aplastas y se va. Eso no tiene precio.
O sea, yo no quisiera volver a esa era. O sea, yo no quisiera volver a esa era ni de broma. Yo regresé de los Juegos Olímpicos Atlanta 96 con una bola así, que con masking la guardaron, de rollos de fotos de los fotógrafos ecuatorianos que estaban allá, que los mandaban acá para que los revelen y los pongan en los diarios. O sea, yo no quiero volver a vivir esa era. Estoy feliz con esta. Qué duro. Sí, sí. Y bueno, quiero abarcar más eso en un ratito, pero me quedé pensando también con lo que dijiste de que tú te levantas y 3 horas te pones a investigar, pero no lo que te llega, sino lo que tú buscas. No, yo ya tengo algunas cosas que estoy trabajando. Okay. Me levanto para ver qué ha pasado en el día. Trato de relacionar cualquier detalle que estemos en una fecha cercana con algo que pasó acá. Soy un arqueólogo digital de archivos. Entonces, por ejemplo, ayer o en estos días se cumplió un aniversario del título Andrés Gómez en Roma. Entonces voy y busco, porque yo tengo esa imagen y la pongo y la comparto. ¿La tienes en discos duros? Sí. Discos duros. Soy un obsesivo de la compra de discos duros. No necesito, pero sigo comprando. No los necesito, pero sigo comprando. Más, yo creo. Sí, pero qué bestia. El otro día me di cuenta, tengo como 4 aquí vacíos. Y tengo que organizarme mejor en esas cosas. Pero sí, depende. O sea, martes y jueves estoy a las 7 de la mañana en la cancha de béisbol. Y de ahí regreso a trabajar en otras cosas. Wow. O sea, el lunes y miércoles tengo otro tipo de trabajos digitales en el canal, los noticieros de TC, preparar el programa para la radio, reportajes que haces para ti. O sea, siempre estás buscando algo y estás trabajando y estás editando. Y siempre ves un tipo que edita y dices, chuta, que edita bacán ese man. O ya tú no quieres editar una pieza porque te das cuenta que sí es un mismo estilo. Sí, o sea, pasa y afortunadamente por ahí hay corporaciones, empresas y marcas que creen en tu trabajo y te pagan a buena hora, fantástico, ¿no? O sea, yo aquí voy con un dilema polémico. ¿Esto que estamos haciendo cómo se llama? ¿Un podcast? ¿No? Yo no estoy de acuerdo que es podcast. ¿Una conversación? Es una entrevista. ¿Una entrevista? Porque el podcast nació como audio. Ah, tienes razón. El podcast nació exclusivamente de audio. Ha migrado a video y ahora nos hemos visto en la obligación de llamarle podcast. Pero yo hacía podcast desde 2008, 2009 solo de audio. Solo de audio. Y los alojaba en SoundCloud. Y hacía solo de audio. Entonces me acuerdo que hice uno de Urdesa. Entonces era una prosa y oda lo que era Urdesa, con efectos de sonido, de fondo. Yo me esmeraba. Hice uno de la participación de Ecuador en los Juegos Olímpicos de Río. ¿Y cómo era el equipo? Lo metías en una grabadora y después lo editabas en un software sin problema. Pero yo le metía sonidos y cosas, ¿no? Entonces después esto ya empezó a emigrar. Pero ¿a dónde voy? Que cuando me auspiciaron un podcast de audio, yo no lo podía creer. Ese fue un logro. Pero ahora, en cambio, cualquier formato de entrevista y esto se llama podcast. Todavía me sigue chocando un poco, pero entiendo, déjame buscar los SoundCloud, pero entiendo que todavía era se entiende ya. No yo, de hecho, en los podcasts de audio que hacía tuve que migrar también a video. Claro. Porque yo soy fanático, por ejemplo, de... ¿Tú has escuchado Radio Ambulante? No he escuchado. Son los podcasts de Latinoamérica. Okay. Entonces yo me iba en el carro, y ponía una historia. Entonces me iba escuchando. Eso era un podcast para mí. Yo iba a caminar, iba a andar en bicicleta y iba escuchando un podcast. Entonces, pero cuando vas manejando con una historia que te están contando cómo fue el conflicto de Panamá, del canal de Panamá con los gringos, o de cómo fue una bomba que pegaron en Argentina, no puedes ir manejando y viendo. Claro. Entonces vas escuchando. Y cuando hay un buen poder narrativo, te encierra y te cautiva. Entonces es muy, pero muy bueno. El otro día, bueno, yo he hecho algunas cosas con Radio Ambulante, pero en Radio Ambulante está la historia de los chanchitos. ¿Te acuerdas de la historia de los chanchitos? En Guayaquil. No me acuerdo. Bueno, es una historia de cultura pop de Ecuador, de Guayaquil. Tengo que hacer la tarea. Entonces está en Radio Ambulante. ¿Qué pasó con el terror y furor de los chanchitos? Y está en Radio Ambulante porque ellos buscan historias de Latinoamérica. Entonces eso para mí es podcast. Ese audio, esa historia. Migró a esto que estamos haciendo, ya, yo lo acepto, no es que voy a ponerme bravo. Claro. Pero lo entiendo. Yo consumo bastante podcast y si yo consumiera mi podcast como tercera persona, yo los escucho en el carro, como tú dices, lo pongo en el carro y me pongo a manejar y lo estoy escuchando. Y así puedes ir escuchando una entrevista también que es interesante, que te ofrece insumos agradables para que tu viaje sea mucho más bacán, ¿no? Pero son pocas las personas que gozan tanto de manejar escuchando podcast como yo. O sea, el viaje se me hace increíble. O sea, pero... ¿Escuchas antes un podcast que música cuando estás manejando? Depende. Si hay algo que quiero escuchar y voy a ir solo en el carro, lo voy a escuchar. Cuando voy con gente en el carro no puedes concentrarte en el podcast y nada. No, imposible, claro. Ahí sí pones música y eso, pero mira, Radio Ambulante acaba de publicar uno de una famosa alpinista argentina que en una misión encontró una mochila en la montaña y no la pudo ir a ver porque estaba difícil las circunstancias en el Aconcagua y regresó después, sacó la mochila y se dio cuenta que era la mochila de
del padre del alpinismo argentino, que había muerto hace casi 30 años, y encontró la mochila. Y parece que cuando ese señor murió, sus hijos tenían 2, 4 y 5 años y no sabían nada del padre. Y esta mochila fue una conexión de ellos con el padre. Todo esto bien relatado, con los testimonios originales, te da una historia increíble para el camino. Durísimo. Sí. ¿Y la mochila se la encontraron de casualidad? Ella era una alpinista famosa. Esta mujer hacía turismo, llevaba gente a la montaña, y en uno de sus ascensos hubo algún deshielo o algo y apareció la mochila ahí. En la mochila había una cámara de video. ¿Qué? Y funcionaba, o sea, pudo ver lo que tenía dentro. Pero todo eso es audio. Claro. Es solo audio. Es solo audio. Es Sí. como... No se compara con leer, pero tiene el mismo funcionamiento en Bueno, hay términos de audiolibros, ¿no? visualizarlo. ¿Correcto? Hay audiolibros. Yo tuve un tío que me encargaba siempre de audiolibros. Y un día me los puso que yo dije, qué bacán esto, ¿ah? Qué bacán, decía yo. Pero bueno, no es que he seguido la costumbre. Pero sí, o sea, entren a Radio Ambulante. Y hay muchas así, ¿no? Hay gente que te analiza películas, hay gente que te analiza temas. Pero, por ejemplo, hay otro que se llama Sábelo Todo Podcast, que es de un dominicano. Sábelo Todo ya se graba en video igual. Ya creo que tuvo que hacerlo. Pero te hace unos análisis de cine formidables y de marketing extraordinarios. A mí no me gusta Bad Bunny. Me gustan algunos coros de sus canciones, pero él hizo un podcast explicando el fenómeno que era él y por qué había que valorarlo. Y por eso lo valoro. O sea, no voy a la playa escuchando su música, Claro. pero lo valoro como persona después de haber escuchado ese Lo podcast. respetas como artista, luego de... Su amor por promocionar Puerto Rico es impresionante. Eso yo también cuando vi a mi familia no le gusta tampoco Bad Bunny, pero para mí lo que más me quedó del Super Bowl, no sé si lo viste, fue yo quiero a alguien que frontee tanto mi bandera como ese tipo. Exacto. Que se ponga la bandera aquí y la muestre en el escenario más grande de la música. Sí. Uno de los más grandes. Sí, eso entonces es un fenómeno de marketing. ¿Por qué? Por esto. Sí. Y todavía tengo la teoría que después de unos 5 años o 3, Bad Bunny va a salir y va a decir, los engañé. Los hice creer que esto era música y que era bonito. Es una obra. O sea, la obra de él es el público y cómo asimila su Es un música. prank. Sí. Una No un broma prank, pesada. puede ser una obra. Puede ser una obra. A mí me gusta mucho ese arte conceptual a veces de que estoy en la mitad de una obra y no te das cuenta. En Kebab, no me acuerdo el nombre del artista costarricense. Kebab, puede ser un artista guerrillero tremendo. Él en una bienal, en una exposición en Nicaragua, su obra era un perro muriéndose de hambre. De hecho, el curador de esa obra, si no me equivoco, era Rodolfo Cronfle, ecuatoriano. Y su obra era en una esquina un perro muriéndose de hambre. ¿Pero a qué te refieres con su obra? O sea, Tú entrabas a estas obras que había un teatro inmersivo. instalaciones, todo tipo de arte, y en una esquinita había un perro con un collar en un lugar muriéndose de hambre. Kebab, alguien que sepa se va a acordar. Esa era su obra. fua, ¿Qué pasó? ¿Qué te generó? o sea, tristeza y ansiedad. Ya, la obra de él era esa. La obra de él era cómo reaccionabas tú, porque él de noche le daba de comer. Su obra era lo que generó en la comunidad, porque le quisieron clausurar la obra, llegó la gente a quererle dar golpe, y él dijo después de 3 días, mi obra fueron ustedes, mi obra fueron cómo reaccionaron ustedes. Yo le daba a comer al perro todos los días, pero yo los engañé para que esa reacción sea la obra. Después te digo, Bad Bunny está en una obra en este momento, según yo. Ahora solo falta, esperemos unos años a ver Ah, qué dice. bueno, les burlé, no, ustedes pensaban que esto era música. Sí. Y en 5 años Bad Bunny sale a decir eso y este clip, no, Diego Arcos lo dijo. No. Bueno, Es una teoría que siempre he lo tenido supo. con otras personas, no creo que es específica mía, creo que se la escuché a alguien y dije, tienes razón, sí. Sí, qué risa. Oye, y ahora que como que la tecnología está evolucionando, el periodismo evoluciona, ¿cómo dentro de tu rutina o en tu día a día, cómo te mantienes al tanto de lo nuevo y aprendiendo? Me perturba a veces cuando se me pasó algo. Yo tengo un FOMO súper fuerte, ¿no? El Fear of Missing Out. Es muy fuerte mi FOMO. Entonces, si veo que salen unos nuevos micrófonos o alguna cámara robótica distinta o algo que va a hacer más fácil tu trabajo. Pero para eso está la feria en Las Vegas, a inicio de año, que saca absolutamente todo. Y si no puedes ir, estás conectado en vivo y viendo qué es lo que necesitas. O sigues a personas que están exponiendo y publicando constantemente qué es lo último en micrófonos, qué es lo último en cámaras remotas, qué es lo último para quienes hacen streaming y este tipo de cosas. Para mí, algo importantísimo fueron los micrófonos, que ya se mejoró mucho la calidad de audio para tus audiovisuales, porque todavía hay gente que graba con el teléfono a 8 metros pensando que ese audio es bonito.
la iluminación cómo ha cambiado, Y con el las tema mismas de... cámaras que te dan más Claro. color y otro tipo de gama de colores, todo eso de ahí. Eso ayuda un montón. Sí. Y con el tema como de los formatos nuevos. Y, por ejemplo, antes lo que más se consumía, me invento, la radio y las noticias. Pero ahora ha migrado, se me ocurre, al streaming Sí. y a esto. ¿Cómo tú Tienes que saber afrontas leer a eso? tu audiencia y qué está pasando en tu entorno, pero eso si quieres pensar en una audiencia específica o si quieres globalizarte, ¿no? Sí. Yo recomiendo que vean mucho lo que hacen The Guardian y el New York Times en periodismo. O sea, es increíble. O sea, los cerebros más innovadores de periodismo en el mundo para mí están ahí, en cuanto a propuestas nuevas. El periodismo con los 5 sentidos. O sea, no solo vas a leer o ver, sino vas a tener otra posibilidad también de escuchar o tocar. O sea, entonces, no se te ocurre a ti, tú no fuiste el creativo que lo hizo, no es que eres una bestia. A la final tú has hecho algo que lo hiciste por primera vez y si no fuiste tú, lo practicaste bien cuando tuviste que hacerlo. El Clarín creo que fue que hizo una vez una nota sobre lo que fue el juicio de la película 1985 y lo expuso en su página con una propuesta en 3D gigante que tú veías toda la sala donde fue el juicio, habían conseguido fotos y las habían cosido, habían hecho un trabajo del carajo. Y cliqueabas en cada persona y te decía quién era y cuál era su rol en la historia de estos casos en Argentina. No, fantástico, fantástico. El New York Times sacó un trabajo infográfico digital, si se puede llamar así, de todos los que corrieron 100 metros velocidad en la historia de los Juegos Olímpicos y los pusieron a correr uno al lado de otro. O sea, el campeón del 68 con el campeón del 76 y corrían todos juntos uno al lado del otro. Pero te estoy hablando de hace 15 años. Y comparaban qué tiempo hizo cada uno y qué tiempo... No, o sea, son detalles que tú dices, qué bien hecho eso de ahí. Qué innovador. En TC, Carapaz estaba corriendo un giro o algún tour y si me junté con los cerebritos y sabes que yo quiero explicar cómo es cada etapa, quiero que me pongas aquí atrás y hicimos un muy buen trabajo. Pero ese trabajo nos costó 4 días, 8 horas de trabajo y me decía, no me lo pidas que lo hagamos a diario ahora, ¿no? Pero sí, tienes que, si no lo haces y no lo lanzas, no vas a saber qué repercusión y qué respuesta tuvo. No tengan miedo a hacerlo. Hoy no es como antes, que para que el reportaje salga en televisión tenía que ser perfecto y que no te vayan a reclamar acá y que no haya demanda por lo acá. Lo de la demanda sí por la ley de comunicación y por hacer periodismo como tiene que ser en cuanto al compromiso con la comunicación. Pero lanza a ver el reportaje, a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Dale. Es la única manera de saber si pegó o no. De intentar fallar y, Sí. y no hay peor pues, error que el que no se hace. Sí, y vas a aprender de eso. Es la única manera. Ajá. Oye, y ahora volviendo a lo que hablabas en un principio del mundial, tenía pensado también, o sea, me tiene pensando cómo es cubrir un mundial en el 94 Cambió muchísimo. versus lo que esperas ahora para En el 2026. tecnología, lo máximo. Pero en apertura y petulancia de jugadores es terrible. Ahora, Ahora, tú ibas a un entrenamiento argentino y hablaban todos. Y se te acercaba a cada uno y hablabas con cada uno. Y corrías chocho a editar tu material, porque hablé con Batistuta, hablé con Maradona, hablé con Redondo, hablé con todos. Hoy no, hoy sale uno en rueda de prensa y a duras penas puedes hacer 2 preguntas y todo el mundo tiene que tener ese mismo clip. Con tu país dices, bueno, hoy va a estar abierto 15 minutos y van a hablar 3 jugadores. Entonces, eso te tiene que servir para la semana. Entonces, ahí es cuando tienes que ser creativo y salir a buscar otro tipo de historias que giren alrededor del Mundial. Por eso ya no ves tanto material como se veía en el 94, en el 98 o en el 2002. Hoy es imposible, impensable que te dejen entrar al hotel de un equipo a prender una cámara. No puedes. no se puede. No puedes. Antes lo podías hacer. Hoy la FIFA dijo, no, ya no. O sea, antes te hospedabas en el hotel con ellos. En Alemania yo me hospedé en Hamburgo con ellos. Y los entrevistabas en el lobby. Hoy no. Hoy llega el bus, la selección, ya se bajan para entrar al hotel, ¿quieres entrevistarlos? No, nadie se les puede acercar. Eso cambió ¿Y muchísimo. por qué ahora están... Es la pregunta que nos hacemos todos. Son muchos más medios. Se cuidan mucho de que cualquier persona esté dentro de ese gajo que se mete a hacer una entrevista y saquen de contexto una declaración. Yo entiendo por ese lado, pero ya no puedes hacer periodismo como hacías antes. Puedes hacerlo, pero no tienes los accesos. Entonces, si antes podías cubrir 6, 7 selecciones y tenías entrevistas con 15 jugadores, hoy tendrás con 3 o 2. No todos pueden ir a la zona mixta, que es el postpartido, para hablar con ellos. Tienes que clasificar para eso. Pero como repito, periodista.
Claro, yo como periodista no voy a verlo. Yo tengo que pagar mi entrada. Tengo que tener una entrada. ¿Para el partido o para la zona mixta? A ver, Estados Unidos 94. Tú estabas acreditado. ¡Ay, qué lindo! Vas a ver todos los partidos. Tú tenías que entrar y hacer una petición de qué partidos querías ver. Y ese partido te daban otra entrada gratis y si es que clasificabas. Si tu país está clasificado, te la dan. Es obligación de FIFA dártela. Y la del grupo de tu país. Pero cuando no estaba clasificado Ecuador, yo estuve en estadio que estaban jugando y estaba en la sala de prensa y yo no podía ver el partido porque no tenía ticket de prensa. Necesitabas la credencial con un ticket de prensa. Así ha sido en todos los mundiales. Y de ahí te acreditabas un día antes para ir a la zona mixta, que es donde haces las entrevistas. Y no clasificaba siempre. O sea, yo me quedaba en Estados Unidos y en Francia, afuera de la zona mixta, esperando que salga un periodista y me dé su ticket. Yo puse el mal ejemplo. Que te den la mano. Sí, porque era zona mixta, entrabas y te quedabas con el ticket aquí, hacías la nota y después salías. Yo le decía, señor, ¿me lo puede dar? Y me lo daba y yo entraba con ese. Ahora no, ahora lo entregas y ya te lo quitan, para que no pase eso. Claro, había que ser recursivo, si no, el canal te mataba si no tenías la nota, ¿no? Claro. Entonces hoy, y este mundial va a ser el primero en el que cuando tú pidas entradas para ver Ecuador-Alemania, cueste para la prensa. Tiene un valor también. Un valor como periodista, igual lo tienes que pagar. Sí. No a lo que estás viendo los precios de las entradas de los mundiales. Cuesta $50, pero tienes que pagar. Es la primera vez que va a pasar eso. Qué curioso. Y teniendo en cuenta absolutamente todo, ¿qué manera prefieres tú? Yo prefiero la tecnología de hoy en el Mundial del 94. Sería perfecto. El escenario ideal. Fíjate aquí una foto porque yo justo en estos días grabé cómo son las entradas de prensa. Que la gente cree, ¡ay, qué chévere! Te dicen, tráeme una camisa firmada por este. Y tú, si pides un autógrafo, te votan, pues, ¿no? Tú eres periodista, tú no eres fanático. Entonces, no puedes hacer nada de esos chistes ni nada de esas cosas. Y ahora más delicado, me imagino. O sea, cuando, si están tan herméticos. Mira, aquí están las entradas de prensa. Después te lo paso si quieren para que lo pasen allá. Bacán. Ahí están las entradas de prensa, en las que yo digo. Credencial, te tiene que dar una entrada. Y como ven acá dice press, se requiere credencial. Entonces, estas son del Mundial de Estados Unidos. Entonces, son las formas en que se trabaja. Y cuando yo llegué a Estados Unidos en 94, nadie me explicó eso. Nadie me explicó eso. Yo tenía 23 años correteando y veía un tipo al lado mío con una entrevista con los jugadores en México en el camerino. Yo digo, ¿dónde es eso? ¿Cómo llego allá? ¿Qué hago? Y ahí sobre la marcha ibas aprendiendo, pero hoy ya somos unos veteranos, ya sabemos cómo funciona todo esto. Y como te decía, aprendíamos mañas de pedir que te den el tiquecito para entrar a la sala La zona mixta es el lugar donde los jugadores del camerino van al bus. Sí lo he visto. Entonces, obligatoriamente tienen que pasar por unos zigzags donde está todo el mundo esperando para... El jugador habla si quiere y si no quiere no habla. Entonces esa es la zona mixta. O por ejemplo en los Juegos Olímpicos de Tokio, solo podían hablar en entrevista a cámara a los canales que tenían derechos. Yo no tenía derechos. Entonces salían a la zona mixta, ahí solo le podían hablar los que tenían derechos. Pero descubrimos que si le decías a Carapaz, vente un poquito acá, sal de aquí, ya podía hablar. Entonces ahí... O sea, que no salga la toma de las marcas que están ahí atrás. Eres recursivo. Yo así trabajé en Tokio. Y en Tokio, como era plena pandemia, éramos menos periodistas. Pero así me tocó trabajar. Qué risa, como hay que encontrarle la manera, como sea, ya están ahí. Y también estás sujeto a que el jugador te quiera regalar un minuto. Está cabreado porque el periodista no habla. Es parte de... Y si te ha tocado que te sí, esto mucho. No. Toda la vida. Y bueno, cuando ganan, te ven, te conocen, hay una consideración, ¿no? Ya saben que tú no es que estás buscando el preguntarle con qué pelada andas o sea, quieres hablar de lo que pasó en la cancha. Y sí te hablan. Yo tengo buena relación y sí te hablan. Y ha evolucionado mucho el profesionalismo del futbolista ecuatoriano también. Sí, o sea, yo, por ejemplo, Curazao, que juega su primer mundial, esos tipos van a hablar con todo el mundo. Esos tipos van a hablar con todo el mundo. Te pongo un ejemplo. No hacia Argentina, no hacia España. Claro. Ellos son élite. Ellos son realeza. Entonces es otra cosa. Ya es otra liga, sí. Hay que decirlo. Y qué se te... Imagínate que nunca te hubieran dejado tener este acceso tan fácil a la zona mixta. ¿Qué historia dirías? No puede ser que no pude grabarla. No iba a otro mundial. Simplemente no te consideraban material para ir a cubrir un mundial. Yo en el Mundial del 94 creo que hice un muy buen trabajo y me ganó ya irme después a Francia, ya a Estados Unidos, a Japón, Corea. O sea, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Ahora, son eventos en los cuales hay un gran respeto a lo que tú pediste previamente. O sea, si tú te acreditaste por la zona mixta y te la dieron, tienen que dejarte entrar. Y hay reglas. Si tu país está clasificado, tienes ventajas y privilegios. Porque primero los periodistas del país que jugaron, los periodistas del grupo,
los periodistas de los equipos que están clasificados al Mundial y de ahí los que no están. O sea, a mí me tocó vivir eso algunas veces. Ya después, qué chévere que Ecuador empezó a clasificar y era distinto. Y ya tenían la obligación de darte entrada a zona mixta para hacer tu trabajo periodístico. Entonces se respeta mucho eso. En los países del primer mundo el periodismo es muy respetado. Acá es que se ha vuelto muy difícil ahora hacer periodismo y te vilipendean por muchos lados. Pero en el primer mundo es muy respetado. El día que Neisy Dahomes ganó su medalla de oro en Juegos Olímpicos en Tokio, en el auditorio, salón espectacular, yo hice un video de eso porque llegar a ese lugar tenías que cruzar una calle por un puente que cruzaba un edificio a otro. De ahí agarrar un ascensor y bajar 6 pisos. De ahí cruzar un parque interno en un edificio, cruzar otro lugar, agarrar otro ascensor, caminar 4 pisos y llegabas a este salón espectacular donde eran las pesas. Pero llegar era jodidísimo. Una odisea. Y yo hice un video de eso. El día que Neisy ganó la medalla, había que acreditarse para puesto en el auditorio porque ese día participaban unas chinas. Y los chinos llevaban como 400 periodistas. Entonces resulta que le habían dado todo a los chinos. Entonces yo llegué al lugar y me dijeron, no, ya no hay puesto para usted. Entonces yo lo vi al japonés, le saqué el teléfono y le dije, este es mi país, desde aquí vengo yo. Yo viajé 18 horas para llegar acá y ahí adentro está mi deportista. Yo entro y si quieres me metes preso. Me la jugué, porque conocía que la seguridad japonesa era no muy brava. O sea, eso no se lo hace al de otro país, ¿no? Claro. Ya me dejó pasar, ya, o sea, me la jugué. Pero en otros lados no puedes hacer eso. Y te tocó arriesgarte ya estando ahí. Sí. Imagínate. O sea, y entraste y ese fue el momento en el que ganó la medalla de oro. Claro, claro. Y no la pudimos entrevistar ese día. Al día siguiente la pudimos entrevistar. Por las acreditaciones, por todo Sí, eso. porque y no me da vergüenza decirlo, el canal dueño de los derechos no tenía a nadie en Tokio. Entonces, solo ellos los podían entrevistar, pero no enviaron a nadie. Qué duro. No, es que hay que tener visión, saber lo que iba a pasar. Tienes que tener conocimiento. Íbamos a tener medallas. Era un hecho. Si conoces levemente el deporte, lo sabías. Tenías que estar ahí. Pero bueno, yo cuadré para el día siguiente. Al día siguiente participó Tamara y la vi a Neisy, ven acá, y me la llevé a un lado. Y ahí. Bacanísimo. Sí, chévere, chévere. ¿Y cómo vives la emoción de, por ejemplo, de los Juegos Olímpicos ahora, del 2026, versus las primeras? Porque No, antes iba solo a desfilar. Antes el momento de cobra era el momento que pasaba en el desfile inaugural, se acabó. Nuestros deportistas no estaban desarrollados, no tenían el respaldo del plan de alto rendimiento. Cuando llegué a Atlanta, yo me fui y yo hice una historia muy buena esa que está en YouTube, búsquenla, lo que pasó el día que Jefferson ganó la medalla. Cuando yo llegué a Atlanta, yo me fui al centro de prensa. Esos fueron mis primeros Juegos Olímpicos. Yo me fui al centro de prensa. Han pasado 30 años, ¿no? Del 96. Qué bestia, sí. Sí. Yo me fui al centro de prensa y era súper bien organizado porque tú te ibas, por ejemplo, box categoría tal, y había un estudio de los que podían ser ganadores de medallas. Básquet, Estados Unidos y la pelea por el segundo. Vamos a ver acá en 100 metros quién podía ganar, o en 200, en mujeres, Florence Griffin Joyner. O sea, todo estaba con una guía de posibles ganadores. Y en eso yo veo marcha Ecuador. Plata le ponían. Que Jefferson Pérez podía ganar plata. ¿Y ese estudio lo hacía el Comité Olímpico mismo? El comité organizador reunía a periodistas que cubrían ese deporte toda la vida y les pedían a ellos que lo hagan. Okay. Y lo publican ahí como una ayuda general a todos los periodistas. Yo no lo puedo creer. Yo no lo conocía a Jefferson. Yo iba a cubrir a Thompson García, un boxeador, a Nicolás Lapenti, a Pablo Campana y a Morejón, que iban a jugar tenis. A ellos los iba a ver yo. Y por supuesto seguir otros deportistas latinos. Yo salí en vivo con TC en el noticiero estelar. Vía telefónica. No con video. Y le contamos al país que había esta posibilidad. Acá. En esos Juegos Olímpicos, la FIFA nunca ha querido o ha permitido que el fútbol olímpico crezca para que sea un torneo importante y les haga calor a ellos, ¿no? Claro. En esos Juegos Olímpicos dejaron jugar ya a los profesionales de fútbol. Dejaron que 3 profesionales jueguen en los equipos que eran hasta sub-23, no me acuerdo, sub-20. Entonces mejoraron un poco el nivel del fútbol. Y se volvieron locos los medios acá. Hay que cubrir el fútbol. Porque en Brasil iba a jugar Ronaldo, Rivaldo y Roberto Carlos. Iban a jugar por Brasil. Y Brasil decidió jugar, Atlanta tuvo subsedes en Athens, de donde es R.E.M., la banda, y en Orlando. De hecho, la vela olímpica también estaba en una costa por ahí. Entonces, el día que corría Jefferson Pérez, me quitaron la cámara y se fue a cubrir fútbol.
No puede ser. Sí, puede ser. Que en paz descanse quien me la quitó. ¿A quién le interesa ese deporte horrible? Yo voy a ver a Ronaldo, voy a ver a Brasil. Y me quitaron la cámara. Y no lo hicieron. Yo lo vi ganar a Jefferson sin cámara. Corre un teléfono público a llamar. Imagínate eso hoy. Hoy no existe. O sea, yo soy de una generación que en tu canal te decían, hay que ir a cubrir tal cosa. Y te decían, no hay cámara. Hoy eso no existe. Hoy es difícil que no tengas una cámara. Todos tienen una en la mano. Correcto. Entonces, antes yo era una era en que, porque no fueron regresó el deportista y no estuvieron ustedes cubriendo, que no teníamos cámara. Pasaba. Y pasaba y ya está. Entonces me quitaron la cámara y hasta la fecha esa persona que me la quitó me veía y me pedía perdón y me decía lo que te hice, lo que hice. Me quitaron la cámara. Yo veía a Teleamazonas que estaba ahí con cámara y yo comía mierda. Y era probablemente lo más grande que habíamos. Era el evento deportivo más importante de la historia en ese momento para el Ecuador. Y yo regresé en el avión con Jefferson. Y ahí sí fue una locura aquí todo y eso. Sin cámara. Porque habíamos hecho cosas en el avión, en el aeropuerto. Yo, ¿te imaginas hoy en día yo no hubiera parado de joderlo en el avión? Claro. Pero sin cámara. Y claro, ya hoy en día grabando todo. Todo. Los teléfonos te graban en 4K video, o sea, no tienes problema. Qué bestia. ¿Y cómo te sientes tú con respecto a la emoción? Porque me imagino que como amante de los deportes, de niño era ir a Disney. Cuando eres periodista tienes que controlarte. Ya cuando eres periodista tú no eres un aficionado. Internamente puedes tener algo que está explotando. Pero yo soy escuela vieja y yo me mantengo muy imparcial, a lo que está ocurriendo y a lo que tengo que cubrir y lo que tengo que contar. Si estás narrando, vas a ponerle emoción. Y hoy más que nunca están de moda estas narraciones patrioteras de grito y lágrimas. Y si gustan. Es también un negocio de entretenimiento. Yo no soy tanto así. Será por eso que ya no estoy transmitiendo. Pero como fanático del deporte, ¿cómo lo sientes dentro de tú? O sea, me imagino que con mucha felicidad, con orgullo, felicidad total. ¿Igual que la primera vez? Claro, sí. Tú estás viendo jugar Ecuador en un mundial y tú podrás estar manteniendo una compostura, pero por dentro estás... De no creerlo. Sí, o sea, quieres que pase o vas a estar triste. Igual mientras estás al aire tienes que mantenerte con la armadura de periodista que digo yo es la que tengo. Claro. Y llega algún momento en el que tengas al frente a alguna leyenda y que digas, como no puedo creer que estoy viendo a la persona a la que yo vi en la tele. Sí, pero igual eres profesional. Claro, tienes que mantenerte. Tienes que mantenerte. Tú eres profesional. Haces tu nota, tú de ahí. No puedes pedir autógrafo, no puedes pedir fotos. Claro. Todo eso es ilegal, te quitan la credencial. Por ahí tú sabes que igual en corto le decías a la cámara, abre la toma para que se me vea ahí para la foto, ¿no? Pero sí, tienes que, o sea, yo entrevisté a Maradona y yo sentí literal, a mí Maradona me dijo tocayo porque vio mi nombre en la credencial y yo sentí literalmente que los pies se me helaron, o sea, y estabas eufórico por lo que estabas logrando y consiguiendo, ¿no? O sea, sí, me ha tocado por suerte, yo entrevisté a Michael Jordan y tenía que mantenerme y sí, te toca, yo no he entrevistado a Messi todavía, no me ha tocado ya cuando eres mayor ya no te mandan tanto a la zona mixta, sino te quedas comentando o analizando los juegos, pero en este mundial espero poder tener acceso a los postpartidos, que es lo que me gusta hacer a mí la zona mixta me apasiona, porque es como una matanza ahí, ¿no? Un desafío ahí. Y es cuando tienes la primera reacción del jugador, de lo que pasó. Pero sí yo creo que he logrado mantenerme prudente y profesional. En los cabales. Sí. Un colega mío era fanático a muerte del Kun Agüero y hubo un partido de Ecuador-Argentina y era, creo, una de las primeras coberturas de él. Él se volvió loco. Lo agarró, se tomó la foto y lo botaron. O sea, ¿Y quién lo votó ahí? La seguridad y los organizadores. Eso es pecado, lo he visto realmente mal. O sea, todavía hay periodistas que van con la camisa de la selección y se los quedan viendo como... A día de hoy todavía sí, hasta Qatar. Pero este periodista lo agarró, ve acá, lo abrazó y se tomó la foto así y lo botaron. Le quitaron la credencial y lo botaron. Era un partido amistoso nomás. Dijo, no me importa, lo logré, vaya él. Pero tú eres un profesional, tú no puedes hacer eso. Y debe ser, claro, debes estar ahí y cuando terminas, me imagino que es un bajón de la adrenalina de acabo de tener a Maradona al lado o no lo dimensionas. No, estás emocionado por lo que hiciste como para tu trabajo, ¿no? Claro que lo dimensionas, por supuesto. Estás eufórico, no lo puedes creer. O sea, conseguiste algo que no es fácil conseguir y que lo has visto haciéndolo a muchas otras personas y lo lograste. Con Andrés Ponce en una entrevista del otro día conversábamos de que ya hoy es muy difícil.
Ya hoy es muy difícil. O sea, a Messi no lo sacan a la zona mixta y si lo sacan son 700 personas ahí y él va a darle prioridad a su país o a los que conoce. Es difícil. Ahora en el Mundial de Clubes estaba Argentina entrevistando a Messi y yo. Y yo era esperando porque yo quería tenerlo solo. Y el de seguridad me decía así, ya se va, ya se va. Y le decía, no. Yo estaba convencido que me iba a parar bola. Y el rato que ya venía para mí, él se acercó a hablar conmigo, chévere, y se lo llevaron. ¿Ya? Estuviste ahí al lado. Sí. ¿Y en qué contexto hablaste con Michael Jordan? ¿En los Juegos Olímpicos? No. En el año 96 o 96 fue, Jordan se retiraba. Jordan había anunciado su retiro. Y era sus últimos partidos de temporada regular porque ya ahí venían los playoffs. Y me llama la Fundación Honorato Aro de Básquet a decirme que se van a hacer una gira de básquet a Filadelfia con un equipo de básquet. Yo me puse a revisar y me di cuenta que Jordan cerraba su temporada regular en Filadelfia. Programé la cobertura, dije, quiero ir a seguir este equipo ecuatoriano que va a ir a jugar básquet allá, que tal vez no sea de tanto interés nacional, pero el fondo es que está Michael Jordan ahí. Seguro, sí, y me fui. Seguí al equipo de la Fundación Honorato Horda, ahí salieron grandes basquetbolistas, lo que hicieron allá jugando, y llegó el partido contra los 76ers, Jordan iba a ir a entrenar de tal hora a tal hora, me acredité y fui. Y lo entrevisté. Qué increíble, qué chévere. Oye, quiero pasar al fútbol. ¿Qué opinas tú acerca de... ¿Tú crees que este es el mejor momento en cuestión de fútbol de la historia del Ecuador? Es el momento de jugadores más consolidados en Europa. Todavía no podemos decir que es el mejor momento como selección porque todavía no superan la que hizo la de Alemania, que llegó a segunda fase. Que tienen insumos y calidad para hacerlo, por supuesto. Por supuesto que pueden hacerlo. Pero sin lugar a dudas es el momento de mayor consolidación de futbolistas ecuatorianos en Europa y en equipos estelares. Esta selección tiene todo para pasar a la siguiente fase, pero le puede tocar Francia en la siguiente fase. Y Francia le puede ganar a cualquier selección. Y Ecuador también se puede... Ecuador ya no luce mal con ninguna selección. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Es una gran generación. No me atrevo a decir que es la mejor todavía, pero sí es una gran generación. Estamos para... Extraordinaria generación. Para dar el golpe sobre la mesa, sí, para que ya sí, se consolide como la... Sí, ojalá. Vamos, yo, ¿qué más quisiera? Estar en ese momento, porque en Alemania nos tocó vivirlo y fue formidable. Fue formidable. Sí, ojalá. Y bueno, ahora, como alguien que... Bueno, he visto a Ecuador en 3 mundiales. Me toca el primer mundial viendo que lo más probable, no quiero salar, ver a Ecuador en un partido mata-mata. Porque en el 2006 yo era bien chiquito, pero ahora como clasifican más a la siguiente fase, no sé si sea mejor o peor que haya más partidos, pero lo bueno es que es más fácil pasar a la siguiente ronda. Y ahora es un grupo accesible, no fácil. Uh-huh. A Ecuador le cuesta jugar contra equipos primitivos y que lo superan físicamente como Costa de Marfil. Entonces ese partido es... Costa de Marfil es el duro. Sí, y ahí en cambio un equipo que es ordenado y que tiene un fin como Alemania, Ecuador le juega mejor. No a los primitivos, como digo yo, de Costa de Marfil. A Curazao tienes que ganarle. Entonces yo creo que empatan, ganan y empatan. Empatamos, ganamos y empatamos. Sí, y eso hay que ver ahí si te manda... a Curazao. Pues sí, empatan, ganan y empatan, uh-huh, en el orden de los partidos. Sí, y de ahí hay que ver si te toca irte o por ahí mismo a Boston o a Filadelfia, o te vas a Dallas, porque incluso puedes clasificar como mejor tercero. Ajá, por eso. Entonces ahí viene el lío de que los que no tenemos visa a Canadá, porque podría ser a Canadá. Ya, entonces ahí tú en el Mundial resuelves sobre la marcha qué tienes que hacer y a dónde te toca ir. Y también lo que te diga el canal si hay presupuesto, ¿no? Claro. ¿Cuál es tu pronóstico de qué instancia crees que llegue Ecuador? Si le toca con Francia, es jodido. Ahí creo que sí puede pasar a esa siguiente fase. O sea, si no nos toca con Francia, tú dices que llegamos a octavos, teniendo en cuenta que jugamos... O sea, acuérdate que hay una ronda más ahora, ¿no? Correcto. Claro, sí, hay que ver ahí cómo se desenvuelve todo este equipo. Yo sí creo que pasan de ronda. De ahí ya es otro mundial. De ahí ya es otra competencia en la cual... Repito, que nadie venga a decirme a mí que si pasas a la siguiente fase y te toca con Francia y Francia te ganó 1-0 en un partido bravo y Ecuador quedó 0-0 con Francia en un mundial, pues Francia para mí es la mejor Francia de todos los tiempos. O sea, que nadie venga a decir a mí fue un fracaso porque perdiste con Francia. Claro. No lo es, ¿no? Es un Francia que viene metiendo todas las finales de los torneos que juega casi. Es un equipo de verdad, una generación de jugadores formidables. Y Ecuador también la tiene, por si acaso. 100%. Y la convocatoria de Francia...
con el equipo C pasan la fase de grupos. Sí. Con el equipo C pasan caminando la fase de grupos. Es una gran generación. ¿Y qué esperas de la final de la Champions ahora con 2 ecuatorianos? La voy a disfrutar como aficionado. Realmente como aficionado. No tengo que trabajar, no me dijeron que tengo que irme allá. Estoy sentadito ese día disfrutando. No sé quién quiero que gane. Me caen muy bien los dos. Estoy súper orgulloso de lo que están logrando y del momento de los ecuatorianos. Nunca antes en la historia, en una final de Champions, se enfrentaron dos jugadores de un mismo país que no sean brasileños o argentinos. O sea, es algo increíble que vayan a enfrentarse. Entonces, la voy a disfrutar como un aficionado, sentadito, comiendo algo, una cervecita, la voy a disfrutar bien. ¿Qué momento de Sí, qué momento. Abrácenlo, aférrense a eso, porque yo le he dicho a la gente cuando jugaba Federer tenis, véanlo jugar, cuando jugaba Jordan Basket, véanlo jugar, van a ver surfear Slater, véanlo surfear, son de esas personas que después no te cuenten cuando tuviste la posibilidad de verlo. Estamos viviendo un momento en el que yo le digo a mucha gente que no es futbolera, véanlos porque es una gran generación, es un gran momento, es una gran era. Sí, ¿quién lo diría que en 2 de los 3 o 4 mejores equipos del mundo tendríamos un ecuatoriano titular? Eso es una locura. Es una locura de orgullo y satisfacción. ¿Te animas a decir el pronóstico de quién crees que gane ese día? Creo que los franceses son favoritos. Está duro. Sí, pero creo, por eso digo creo, no soy dueño de la verdad. Yo diré siempre lo que pienso y me equivocaré 10 veces y encantado la vida. Sí, pero sí. creo que Paris Saint-Germain tiene algo mejor. ¿Tiene con qué? Sí. Bueno, muchas gracias, Diego. Dejémoslo ahí. De verdad, muchas gracias por haber Encantado, venido. gracias por invitarme. De Chévere, verdad. aquí me encantan estas propuestas así, súper sinceras. Porque ustedes no ven dónde están las cámaras, qué tipo de luz tienen, cómo están los trípodes y todo. Y hoy tenemos más chance de conseguir estos equipos. Antes, conseguir un trípode, tenías que irte a VIH de Estados Unidos. Ahora, de verdad que me da gusto como hay una propuesta interesante de poder conseguir micrófonos, de tratar de hacerlo mejor, de iluminarte. Y así mismo también, en una era en que alguien lo puede hacer a la salvaje y raro y a la gente le gustó. Sí, ojalá. Muchas gracias, Diego. Buenísimo. Un placer. Qué chévere.